Buenos días, soy Adrián de Graphitic y en este vídeo, que va a ser muy cortito, os vamos a enseñar cómo limpiar un cartucho de tinta o también cómo prevenir que ese cartucho de tinta se estropee y de esa manera prolongar la vida de los mismos, ¿vale? Al final estamos hablando de cartuchos de tinta de 42 mililitros, donde dentro del cartucho hay una especie de bolsita contenedora de tinta, y el cartucho básicamente lo que hace es expulsarla por el frontal, ¿vale? Todos los cartuchos veréis que tienen dos líneas de impresión, la línea izquierda y la línea derecha. Se puede sacar tinta o soltar tinta por cualquiera de las dos, e inclusive por las dos a la vez. Bien, pues esta zona de aquí es la zona más importante del cartucho de tinta, es la que hay que tener siempre cuidada y protegida para evitar el deterioro del mismo, ¿vale? ¿Cómo se limpia un cartucho de tinta? Muy sencillo. La primera modalidad de limpieza de un cartucho de tinta, bueno, antes de nada hay que decir que el cartucho de tinta siempre tiene que estar protegido con el capuchón. Este capuchón de goma, de silicona, lo que hace es sella el cabezal de tinta y evita que el etanol que contiene el cartucho de tinta fugue. De esta manera, al no fugar el etanol, siempre tendremos un cartucho de tinta disponible para utilizar y no se nos secará, no se nos generarán sedimentos rocosos de tinta al haber perdido ese etanol. De manera que este capuchón es vital para que el cartucho siempre pueda dar un buen servicio. Vale, dicho esto, puede ocurrir que un operario se deje el cartucho dentro de la máquina y se vaya a su casa. ¿Qué va a pasar? Que al día siguiente, cuando vengamos a utilizar este cartucho de tinta, muy probablemente funcione de manera incorrecta. Las impresiones sean parciales, el texto se vea muy difuminado, veamos que parte de los marcajes no aparecen correctamente. Esto es porque probablemente en estas dos hileritas de aquí, por donde sale la tinta, se haya secado y se hayan generado sedimentos a raíz de habernos dejado el cartucho sin el capuchón, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos limpiar estos sedimentos? Vale, hay dos maneras de limpiarlo. Una sería la manera rápida y otra sería una manera un poco más, no compleja, pero un poco más invasiva, porque tendríamos que hacer una purga, una extracción de tinta. Entonces, la manera fácil, rápida de limpiar las impurezas generadas en el cabezal del cartucho y así volverlo otra vez a poner en circulación es la siguiente. Cogeremos un bote de alcohol, ¿vale? Alcohol de 96, del que tengáis por casa, ¿vale? O en la oficina. Y lo que haremos será echar unas gotitas de alcohol en una gamucita, ¿vale? Cuando tengamos el alcohol en la gamucita, lo siguiente que vamos a hacer es frotar el cartucho de tinta. Frotaremos el frontal del cartucho de tinta. De esta manera vais a ver cómo se quedan, digamos, restos de tinta del cabezal en mi caso, gamuza. Papel también podría servir, papel higiénico, papel de cocina, eso también os podría valer, ¿vale? Pero una gamucita sería lo suyo, que es un tejido que no deja restos de papel en el cabezal. Por lo tanto, esto es lo que yo siempre recomiendo, ¿vale? Entonces, cuando hemos hecho esta pequeña limpieza del cartucho, normalmente suele ser suficiente para que el cartucho vuelva a imprimir con normalidad. Si aún así el cartucho no imprime correctamente y, digamos, las impurezas están un poquito ya introducidas dentro del cabezal, lo que podemos hacer también es directamente echamos una gotita de alcohol en el cabezal. Ojo, que esto solo se puede hacer con los cartuchos de tinta solvente, no con los de base agua. Es decir, los cartuchos que estén destinados a lotear sobre plástico, sobre PET, sobre metales, sobre vidrio, que son base solvente, perdón, sí que le podemos limpiar con alcohol. Si son cartuchos base agua, habrá que hacerlo con agua y una gamucita, ¿vale? Entonces, en este caso, como es base solvente, yo le he podido echar un poquito de alcohol en el cabezal. Ese alcohol va a filtrar un poquito en los micropuntos de salida de tinta y el siguiente procedimiento es el mismo. Le volvemos otra vez a frotar el cabezal, dejando restos en la gamucita y teniendo el cabezal limpio y operativo para trabajar. Si con este procedimiento no se solventa el problema porque el cartucho se ha quedado mucho tiempo expuesto al aire libre sin la protección, o nos hemos ido de fin de semana y volvemos el lunes, que ya son 2 días o 3 días, es muy probable que con este procedimiento de echarle alcohol no sea suficiente. ¿Y cuál es el siguiente procedimiento? El siguiente procedimiento sería hacerle una purga con estos elementos. Estos elementos,
nosotros los incluimos en todas nuestras marcadoras. Todos nuestros equipos, como este que veis aquí, viene incluido estos elementos. Esto es una jeringuilla estándar, no tiene más, y esto es un acople de plástico que lo que hacemos es introducir el cartucho de tinta en él para poder hacer una extracción de tinta. De manera que este acople que le hemos colocado, básicamente lo que es un depósito, no sé si lo podéis ver, un depósito donde el cartucho va aquí introducido, y por este agujerito de aquí, que es el frontal, es por donde meteremos la jeringuilla. La idea es meter la jeringuilla de manera que quede así, con el cartucho incluido, y hacer una extracción pequeñita de tinta del cartucho. ¿Qué va a permitir eso? Eso va a permitir que todos los sedimentos e impurezas que se han almacenado en esta zona del cartucho, que es la zona de salida del cartucho, los saquemos hacia afuera con la bomba del vacío que genera la jeringuilla, ¿vale? Entonces, repito la operación. Tenemos el cartucho de tinta, colocaríamos el cartucho en el acople de manera que quede bien sellado, tiene que hacer un clic, y el siguiente procedimiento es meter la jeringuilla por el agujerito. Una vez lo tengamos hecho, haremos una pequeña extracción de tinta, de manera que ahora vais a ver que el cartucho, el frontal, tiene tinta que está goteando. ¿Lo veis que la tinta está goteando? Vale, eso es porque yo he sacado a la fuerza un poco de tinta del cartucho con la jeringuilla, y eso ha arrastrado toda la suciedad contenida dentro del cartucho, dentro de la zona de salida del cartucho, que es toda esta zona de aquí, ¿vale? Con esta operación se pierde un poquito de tinta porque la tenemos que sacar, pero en un 90-95% de casos se consigue recuperar el cartucho porque le hemos limpiado todo el residuo generado que impide la salida de tinta, ¿vale? Se genera aquí un tapón de residuo seco que impide que la tinta circule con normalidad. Al extraerlo con la jeringuilla solucionamos ese problema, ¿vale? Pues espero que os haya servido. Esto vale para cualquier cartucho de tinta Bensai, en realidad vale para cualquier tipo de cartucho de tinta TIJ, que sería esta tecnología. Y cualquier duda o consulta que podáis tener, en los vídeos, en los comentarios me lo ponéis y os la resuelvo encantado, ¿vale? Gracias, un saludo.